Imagínate que no es el año 2025, sino que retrocediste 103 años hasta 1922. No estás en tu hogar, dentro de tu sociedad, sino que estás en Alemania, tan solo 4 años después de que finalizara la Primera Guerra Mundial. El mundo está resentido por la catástrofe, por la muerte, devastada económica, social y moralmente, viendo el pináculo de la miseria humana, pero te encontrás en una sala de cine o de teatro para presenciar en primer plano a este ser. El expresionismo alemán surgió como una respuesta a las incertidumbres de la época, a la sensación de miseria, de monstruosidad, de horror que podía presenciar el ser humano. Dentro de este contexto nace esta obra titulada Nosferatu, el cual es una adaptación no autorizada de la novela de Bram Stoker, Drácula, a la cual le cambiaron los nombres y algunos detalles para no tener que pagar derechos de autor. Esta película fue financiada por Prana Producciones, una productora a la cual uno de sus socios era un interesado en el ocultismo y en creencias esotéricas, Alvin Grau, quien también se encargó del diseño de la producción, razón por la cual aparece este manuscrito que hasta el día de hoy no pudo ser descifrado. Pero luego del estreno de Nosferatu se metió en problemas legales por temas de autoría y por consecuencia debieron deshacerse de todas las copias. Pero imagínate que alguna persona, algún proyeccionista, trabajador o encargado de distribuirla se quedó con una copia por la cual fue posible traerla hasta el día de hoy. Era difícil mantener un control total. Todos estos elementos y varios más fueron ingredientes extra para que esta película se transformara en un ícono. Eso, gente, es Nosferatu, una de las primeras películas de terror de la humanidad. Para el que no conoce la historia, trata sobre un muchacho que trabaja para una agencia de bienes raíces. Un día recibe el trabajo de ir a buscar a un cliente que está interesado en una casa que queda muy próxima a la suya, y así tiene que embarcarse hasta una región misteriosa llamada Transilvania, donde habita de manera aislada este extraño conde. A diferencia del conde Drácula, que es una persona cautivadora y con cierto atractivo, este es plenamente un monstruo con dientes, cejas y orejas puntiagudas, y encima interpretado por Max Schreck, actor que también lo rodea cierta aura, ya que muchos creían que era un vampiro real. También está más relacionado con la plaga y con la peste, y a este la luz del amanecer lo aniquilaría cuando al Drácula original solo lo debilitaba. Es una película muda y en blanco y negro, haciendo mucho énfasis en las luces y sombras, en los escenarios, aunque es una de las primeras películas en también incluir exteriores, y es innegable que tiene fallos ya que estamos en una etapa primal del cine, pero es innegable que los segundos en los que aparece el vampiro es totalmente cautivador y llega a dar mucho miedo e incomodidad, como por ejemplo esta escena. Creo que a cualquiera le daría pánico tener esta criatura mirándote así. Me quedo con un comentario de un usuario que contó que todos los estudiantes de su universidad se reían del vampiro en una proyección, pero que por un segundo todos se callaron al presenciar la última escena. Eso es cine, dijo. Es una película que se tiene que ver obligatoriamente con ojos de otra época, imaginando a los primeros espectadores, un grupo de gente que no está acostumbrada a estas sensaciones y que seguramente no se habrán tomado esta película con ligereza. Murnau, el director, hizo esta obra tan emblemática y otras más en su carrera como Fausto y Amanecer, hasta que falleció en 1931, y lamentablemente su tumba sería perpetrada y profanada, su cráneo sería arrancado por algunas personas que querían hacer el mal, ya que según la investigación encontraron restos de velas en el lugar, lo que indicaría que posiblemente hicieron rituales satánicos con la cabeza que ideó y llevó a cabo este proyecto. Todos estos hechos aumentan el misticismo y el misterio oculto que hay detrás de la primer película. 1979. Werner Herzog, uno de los mejores directores de la historia según mi opinión, tiene la idea de llevar a cabo un remake de Nosferatu, una película proveniente de su propia tierra, y él es un director que para mí hace algo que es muy difícil: piensa con cine.
Él tomó esta obra, la reinterpretó y la repensó para crear una obra nueva, la dotó de su propio carácter, ya que se inspira en el Conde Orlok para crear su propia versión, aunque en este caso sí se respetan los nombres originales del libro. Convocó a su enemigo más íntimo para el personaje del vampiro, Klaus Kinski, el cual cometió aberraciones en su vida personal, ya que era inestable mentalmente y lo canalizaba con su actuación. Es por eso en que a mí algunas escenas me daban miedo, ya que Klaus Kinski me daría miedo tanto maquillado como sin maquillar. La diferencia con el de Murnau es que este vampiro es melancólico, desanimado y reflexivo, ya que vio las penurias de la humanidad y está condenado a repetirlas sin poder morir. Es una figura existencialmente torturada, no busca conquistar ni destruir, sino que está condenado a una soledad eterna por culpa de su inmortalidad. Dying is cruelty against the unsuspecting. But death is not everything. It's more cruel not to be able to die. Se mueve con lentitud y languidez como si sintiéramos su tristeza y el peso de los siglos sobre sus hombros. Tiene también una obsesión romántica por Lucy, pero se ve más bien como una salvación a su propia soledad. Es por eso que esta versión del vampiro da miedo, pero tal vez incluso le gana la empatía que llegamos a sentir por él de a momentos. Es como si le hubiéramos dado 3 dimensiones a la obra original, como si la obra de Murnau fueran 2 dimensiones y esta pudiera desplazarse y entráramos en los lugares, los recorremos, presenciamos con los personajes, se crean pasillos, patios, una adelante y una atrás. Digamos que yo sentí que se dotaba de 3 dimensiones. Se hace más énfasis en la peste, en la cantidad de ratas y se la dota a Lucy de más protagonismo por su sacrificio. Hay muchos momentos en los que irrumpe un murciélago en partes importantes a modo de una metáfora visual. Por eso afirmo que esta película se siente de a momentos como ver una poesía. Analicemos también por un segundo esta escena. Herzog proyecta la sombra de Orlok sobre estos edificios. Esta escena no aparece en la película de Murnau, pero es un claro homenaje y reinterpretación de la escena final donde aparecen este tipo de edificios de fondo. Herzog no vuelve a filmar la misma escena, sino que la utiliza en los momentos en los que Nosferatu vaga un poco perdido por la ciudad, haciendo una referencia para otorgarle un significado nuevo. Eso es Herzog. 2024. Se anuncia un nuevo remake de Nosferatu de la mano de Robert Eggers, en una época en la que escasea la creación de nuevas historias y la industria se volcó a saturarnos de remakes y secuelas. Sin embargo, decidí darle una oportunidad, esperando encontrar alguna sorpresa o reinterpretación interesante. Desde la primera escena se perciben tintes de cine comercial, ya que la introducción incluye un susto inicial, un recurso que parece responder a las necesidades contemporánea de captar la atención inmediata del espectador. Dado el corto tiempo de retención en la audiencia actual, uno de los personajes más intrigantes como Renfield aparece desnudo y rodeado de velas en lo que parece una pantomima de rituales satánicos. Los gitanos de los Cárpatos realizan un baile coreografiado que para mí se sintió un poco artificial, justificando un plano secuencia que en lugar de impresionar resulta un poco forzado. Y además en esta escena también matan a un vampiro frente al protagonista, como un intento de generar tensión. Sin embargo, esto me resultó innecesario, ya que la reacción de los lugareños siempre me pareció suficiente para transmitir el peligro del castillo. Por eso utilizo estos 2 ejemplos para demostrar cómo esta película tiene un abuso en los recursos visuales y sonoros más típicos del terror moderno, como el vómito, la sangre, asesinatos y sonidos repulsivos. También se hace evidente, en lugar de enriquecer la experiencia, parece tener que justificar reiteradamente que es una película de terror, y estas decisiones para mí terminan por sentirse un poco superficiales. ¿Y qué opinar de esta versión del vampiro? No se parece casi en nada a los anteriores, ya que este tiene pelo,
y tiene un bigote. A mí no me molestó el bigote como mucha gente, sino lo que me pareció que le faltara fueron sus dientes clásicos, sus dientes afilados. En el momento pensé qué clase de remake de Nosferatu se puede hacer si el conde Orlok es de las pocas cosas que cambian de la novela de Drácula. Eggers afirmó que investigó históricamente algo que lo caracteriza mucho a él sobre cómo luciría un transilvano muerto. Pero en el caso de Nosferatu no es un transilvano cualquiera, sino que es un personaje ficticio, icónico y ya sabemos cómo se ve. En cuanto a la personalidad, es un conde autoritario y malhumorado, pero no termina de innovar en cuanto a rasgos de la personalidad. Pasa la mitad de la película en la oscuridad, cosa que sí me pareció que aportó a una sensación de claustrofobia muy original, pero no hay una reinterpretación del personaje, sino que se reduce a una presencia de monstruosidad. Otro apartado que no me termina de convencer es que bueno, si bien la novela tiene rasgos eróticos o de seducción más que nada asociados al deseo, acá pasa a ser plenamente sexual y de momentos da la sensación de pornográfico. Parece abandonar esa sutileza, el resultado es que la tensión erótica se reemplaza por una sexualidad más directa, pero sin una razón narrativa clara que lo justifique. Pero no todo es negativo, sino que la ambientación me pareció que está impresionante, ya que todos los lugares están excelentemente representados, tanto como el viaje de Jonathan, el castillo, el barco y la ciudad, la ambientación cuando aparece la carreta sola y la llegada al castillo son de una calidad visual digna de los mejores elogios. Pero más allá de eso termina dejando un gusto a poco para los cinéfilos más aguerridos. Pero no es una mala película. Es más, yo creo que hubiera sido una buena película, pero si no fuera un remake. Y para concluir, pienso que Nosferatu es un personaje muy interesante, más que nada por su relación con la novela de Drácula y qué es lo que la diferencia, cómo avanzó, cómo fue una piedra fundamental para el desarrollo del cine de terror y cómo fue evolucionando con sus dos diferentes remakes y cómo llegó esta historia hasta el día de hoy. Si te gustó el video, te pediría que te suscribas, que comentes y compartas. Mi nombre es Cine Profundo y hago análisis de película y recorridos históricos. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Chao.